Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta,
que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta delante nostro delicta. Creo que son dos perspectivas las que hoy la palabra de Dios nos ofrece en medio de este tiempo pascual. La primera lectura con el anticipo del martirio de San Esteban y luego el Evangelio de Jesús después de la multiplicación de los panes. La lectura de San Esteban, de los Hechos de los Apóstoles, en este tiempo de Pascua la Iglesia nos invita a escuchar precisamente cómo vivía la primera comunidad cristiana, cómo eran las circunstancias, cómo se iba desarrollando la Iglesia, cómo iba creciendo, cómo iba viviendo. Hemos oído los sumarios de los Hechos de los Apóstoles, cómo eran unánimes en la fracción del pan, la escucha de los apóstoles, compartían todo, lo ponían a los pies de los apóstoles, en fin, tenían ese estilo de vida. Y hoy nos encontramos con esta circunstancia de Esteban, en la cual nos dice el evangelista Lucas, precisamente que estaba lleno de sabiduría, lleno de gracia y poder, realizando grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Y a pesar de eso, a pesar de realizar signos y prodigios, además, a pesar de estar lleno de gracia y poder, los judíos empezaron a conspirar contra él. El martirio y el proceso de Esteban viene a ser una especie de calco, una especie de paralelo al propio proceso de Jesús, porque a través de la mentira, la blasfemia, la calumnia, la traición, al final es entregado a los poderes. Nos encontramos, por tanto, con este Esteban, uno de esos diáconos que habían sido designados para servir a la comunidad, que estaba dando testimonio de su fe, y le acusan porque está diciendo cosas sobre el templo y sobre la ley, pero quizá lo que más les molestaba a los judíos en aquel tiempo era precisamente que estaba confesando su fe en Jesucristo como Mesías y como Señor, como Dios verdadero, y eso es lo que realmente les desbancó, y por eso empezaron ese proceso contra él. Esteban será el primero de toda una serie de hombres y mujeres que a lo largo de la historia encontrarán la persecución y la muerte por ser fieles a Jesús. Esa larga lista llega hasta nuestros días, donde podemos constatar hechos semejantes. Hoy todavía muchos cristianos siguen sufriendo a causa de su fe persecución e incluso martirio. La intolerancia y el odio conducen a la muerte a muchas personas inocentes. La pasión de Jesús sigue siendo realidad en muchas partes del mundo, repetida en miles de personas cuya causa no es otra que la confesión de fe en Jesús. Sus palabras siguen cumpliéndose y la persecución y el arresto en muchas ocasiones no cesa. Por eso hoy es una llamada a pensar en esos cristianos perseguidos, y a nosotros una llamada también a seguir dando testimonio de nuestra fe en medio de nuestras circunstancias particulares y normales. Por tanto, esa sería como la primera clave, la primera línea en clave universal que la palabra de hoy nos puede ofrecer. Y la segunda es la del propio Evangelio, las palabras de Jesús, esa circunstancia. Los discípulos, las multitudes, fueron a ver dónde se había quedado Jesús, y cuando llegaron allí para volver a repetir el milagro del pan, ¿verdad?, de los panes y los peces, se encontraron que no había nadie, no estaba ni Jesús ni los discípulos. Y entonces se fueron a Cafarnaún, y entonces allí sí que lo encontraron. La muchedumbre alimentada por Jesús hasta la saciedad, con 5 panes y 2 peces, en el fondo quería un Dios de uso y consumo. Es lo que Jesús les viene a desvelar o les viene a confrontar. Venís aquí no por los signos que he hecho, sino porque os saciasteis con pan. Jesús les pone un poco en esta confrontación cuáles son las verdaderas motivaciones por las que venís a mí. ¿Por qué me buscáis realmente?
que son preguntas que también nos podremos hacer nosotros en algunas ocasiones. Esa muchedumbre quería utilizar a Jesús, hacer de él como un Dios de uso y consumo, un Dios que sirve a nuestros intereses y necesidades, un Dios comercial que oferta y distribuye sus dones a merced de la demanda. Este es el Dios de una fe supersticiosa, de una religión natural, que quiere encerrar a Dios en los límites de los ritos y las leyes cultuales, que busca servirse de la divinidad en vez de servirla y adorarla. Pero este no es el Dios de Jesús. Y sin embargo, ante esta confusión de los seguidores, Jesús ve una oportunidad para plantearles un camino, y un camino verdadero. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, es decir, Dios. La gente luego pregunta, ¿y cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? Cuando a nosotros nos surge esta pregunta, enseguida, pues nos viene, entre comillas, la buena tentación de hacer cosas, de ser productivos, de ser eficaces, de que cuenten las cosas, de que se puedan contabilizar las obras que hacemos y nos las puedan tener en cuenta. Y sin embargo, Jesús es muy claro. La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Jesucristo, porque si creéis en Jesucristo, podemos decir, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creemos también en su palabra, que su palabra es verdadera y creemos en sus bienaventuranzas, creemos en sus enseñanzas, creemos en sus promesas, creemos en el primado del amor, creemos en el primado de Dios por encima de todas las cosas, creemos en el amor y el servicio al prójimo. Ese es el trabajo que Dios quiera, creer en Jesucristo y todo lo demás vendrá por añadidura. Creemos en el testimonio de Jesús que se ha ofrecido por nosotros en la cruz de una vez para siempre, curando nuestras heridas, ofreciéndonos la salvación definitiva. Según la ley de Moisés, las obras que agradaban a Dios eran oraciones, ayunos, limosnas, diezmos, ritos y purificaciones. Pero Cristo corrige la perspectiva y deja claro que la obra de Dios, el trabajo que le agrada, más que perderse en prescripciones legalistas, es aceptar a su enviado, creer en la persona de Jesús, el Mesías, el sellado por el Padre. Solo mediante la fe, don de Dios, puede ser reconocido Cristo como su Hijo y como su Mesías. Termino ya con una breve oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que alimenta nuestra fe en Cristo, resucitado por nuestra salvación. Este es el trabajo que quieres de nosotros. Fe en Jesús, el Hijo sellado por ti con la marca de tu divinidad. Mendigos de pan y cariño, sedientos de esperanza, nos presentamos ante ti, Señor, con la escasez y la pobreza de nuestros yermos corazones. Danos hoy el pan de cada día, el pan que perdura, el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, pues Él es el único alimento que puede conducirnos sin miedo hacia la vida eterna. Que así sea.